Señora, ya estamos ya aquí listos. Bueno, muy bien. Bueno, en esta hora, entonces vamos a trabajar que es el cuidado de la voz. ¿Sabe que nuestra voz es el vehículo que Dios nos regaló para cumplir la misión que nos dio? ¿Cierto? Cumplir la gran comisión, ya sea predicando, aconsejando, exhortando, cantando, ¿cierto? Es el vehículo con el que expresamos nuestras emociones. La voz es el vehículo con el cual nosotros expresamos lo que sentimos, impactamos en las demás personas, comunicamos una información, damos a lo que entonces la voz es un medio, un regalo de Dios, el cual también debemos de cuidar y proteger. Vamos entonces a mirar unas preguntas. Vamos a ver por aquí. Vamos a hacer como una especie de conocimientos previos. ¿Cuánto sabemos del cuidado de la voz? Entonces tenemos lo que es falso y verdadero. Entonces, eh, vamos a mirar. Tenemos entonces aquí. La voz es la herramienta de trabajo del predicador y ministro de alabanza. ¿Qué dicen? ¿Falso o verdadero? Aquí va una fácil. Sí, señor. Señor, Verdadero. verdadero, muy bien. Verdadero. Ujú, excelente. Carraspear sirve de vehículo comunicativo para expresar nuestras emociones y opiniones. Eso porque salió así. Falso. Falso. Muy bien, vamos con las fáciles. Eso. Muy bien, seguimos. El sistema resonador está compuesto por cavidad nasal, bucal, facial y craneal. Verdadero. Muy bien. Verdadero, dicen en el chat. Muy bien. El sistema resonador es el sistema de nuestro cuerpo que nos ayuda a amplificar el timbre de voz. Este está compuesto por todo lo que es la cavidad nasal, todo lo que tiene que ver con la nariz, con la boca, con los huesos del cráneo. Porque estas células serían entonces una amplificación. Seguimos. El sistema nervioso no hace nada por la producción de la voz. ¿Falso o verdadero? Creo que es falso, hermana. Uh-huh. El hermano que contestó, ¿por qué cree que es falso? Porque creo que como el cuerpo está compuesto por sistemas y están interconectados, entonces sí creo que el sistema nervioso, los nervios de uno, si una persona está nerviosa, de pronto le afecta para hablar, para expresarse, más o menos. Ah, ok. Bueno, más que todo es porque dentro del sistema nervioso está el cerebro. Entonces, el cerebro es el que manda la parada en todo el cuerpo, es el que indica,
el que manda, si movemos un brazo, si movemos una cuerda vocal, si la cerramos, si la abrimos. Entonces el sistema nervioso es el que también produce y tiene que ver con la producción de la voz, porque va a estar enviando la información necesaria para que los órganos se muevan según lo que necesiten. Ok, hermana, muchas gracias. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con escoge la respuesta. A, B, C es una selección múltiple. Me van a decir si A, si B. Listo. ¿Cómo se produce la voz? 1, riendo fuertemente. 2, por la vibración de las cuerdas vocales al paso del aire. 3, es una función de la respiración. 4, cuando el aire sale por los pulmones. 5, se produce en las amígdalas. 6, por arte de magia. 2. Muy bien, excelente. Tenemos y conocemos que la voz se produce cuando nuestras cuerdas vocales ubicadas en la laringe vibran. Muy bien, excelente. ¿Qué pasa cuando las las cuerdas vocales están abiertas? Se produce la voz, nos ahogamos, se va el alimento por el galillo viejo, respiramos. Vamos a ver qué dice el chat. 1, se produce la voz, falso. No está bien. La 3. ¿Se va el alimento por el galillo viejo? Tampoco es. 4, respiramos. Muy bien. ¿Quién fue? A ver. Yamit. Excelente. Cuando nuestras cuerdas vocales están abiertas, respiramos. Ahorita lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos la parte orgánica. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí la parte estructural de lo que es la audición. Muchas gracias por participar en las preguntas. Entonces, en la producción de la voz o en nuestro proceso fonatorio, intervienen diversos organismos o sistemas de órganos en esta producción, ¿sí? El principal y el que da la fuente, entonces, es los órganos de la respiración que están compuestos por pulmones, tráquea y diafragma, ¿cierto? Los vemos acá. Ahorita en la fisiología vamos a ver un video para que veamos bien la producción, pero es bueno tener en cuenta cuáles son los órganos que intervienen. También el sistema de fonación que está radicado en la laringe y aquí vemos como si este es un corte, como si hubiéramos cortado la cabeza y estuviéramos mirando hacia adentro, ¿sí? Aquí vemos las cuerdas vocales. Lo que vemos blanco son las cuerdas vocales anacaraditas, esas son las cuerdas vocales verdaderas, y los que vemos a los alrededores se les llaman cuerdas vocales falsas. Estas son las que abren y cierran, mueven el músculo para entonces cerrar, abrir o aproximar las cuerdas vocales. Y tienen que ver todo lo que es el sistema de articulación, que son todos los músculos del paladar, los dientes, la lengua, que van a articular entonces lo que es todo el sonido o las palabras que le llamamos fonemas, ¿sí? Que son las letras, pero a nivel de voz se llama fonemas. Vamos a ver un videito que nos va a aclarar un poco cómo es la fisionomía de la voz, o sea,
cómo se produce la voz. La fonación o emisión de voz no es la única ni la principal función de la laringe. La función principal de la laringe es la de facilitar la respiración a la vez que protege de la entrada de cuerpos extraños en los pulmones. La laringe está formada por cartílagos, articulaciones y membranas y músculos que dan soporte a una cavidad situada en su interior. La cavidad tiene dos pares de pliegues enfrentados, los pliegues superiores o cuerdas vocales falsas y los pliegues inferiores o cuerdas vocales verdaderas de color blanco nacarado. Cuando los pliegues se juntan, nada puede pasar hacia los pulmones y cuando se separan, permiten el paso del aire y por tanto la respiración. Solo los pliegues inferiores participan en la producción de voz o fonación, de ahí su nombre de pliegues o cuerdas vocales verdaderas. Los pliegues vibran cuando se mantienen próximos a la vez que se expulsa el aire, igual que una bandera al viento, produciendo de esta forma la voz. En el habla o el canto, sin embargo, no solo interviene la laringe, sino que, como en un instrumento de viento, participan tres partes: la fuente productora de la corriente de aire, los pulmones; la estructura que la transforma en sonidos con diferentes tonos, la laringe; y el tubo resonador que los modifica y amplifica antes de que se oigan como palabras o canciones, la faringe, la boca y la nariz. Si bien todos los animales tienen laringe al igual que nosotros para proteger los pulmones, la laringe humana se diferencia de las de los demás animales porque permite la sublime expresión del canto con sus más variados tonos y timbres. En otros cantos, como el de los pájaros, los sonidos se producen en un órgano llamado siringe. Bueno, muy bien. Es muy importante que tengamos en cuenta todos estos factores que vimos en el video, o sea, qué órganos intervienen, porque si hay una enfermedad a nivel pulmonar, si hay una enfermedad a nivel de laringe, si hay alguna enfermedad a nivel de órganos fonoarticuladores, puede estar generando alguna dificultad de disfonía o afonía. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, pequeñito, y va a estar relacionado con conocer nuestro órgano. Entonces vamos a colocar 2 dedos debajo de la papada o de la barbilla, ¿sí? El siguiente dedo vamos a estar tocando la laringe. En los hombres es muy fácil porque es ahí en la manzanita de Adán, ¿cierto? En la protuberancia que tenemos ahí. Esa es nuestra laringe. Y si usted hace algún sonido, habla, usted va a sentir allí una vibración. Va a sentir cómo la laringe sube y baja, cómo ella vibra al paso del aire, cómo en algunos momentos sube y baja. Usted va a tocar ligeramente y va a sentir cómo la laringe, los cartílagos de la laringe suben y bajan. Porque es importante conocer dónde está nuestra laringe. Allí usted siente que ya sube y baja. Porque a veces nos golpeamos, nos apretamos, nos tener alguna sensación de cuerpo extraño a nivel de acá. Otro ejercicio que es bueno que hagamos es colocar las manos al diagonal y presionar un poco hacia atrás y hablar para sentir las vibraciones que se producen a nivel de cuello, ¿sí? Y con los dedos vamos a estar sintiendo la movilidad de la laringe.
Otro ejercicio es colocar su mano acá y vamos a estar produciendo el sonido de la M. Este sonido le ayuda a usted sentir las vibraciones que se producen aquí. Y lo mismo acá. Todas esas vibraciones que usted siente en el momento de la producción vocal es lo que genera el timbre. Es esa cualidad específica de su voz. Por eso ninguna voz se parece a otra, porque todos estos huesos tienen celditas, tienen huequitos. Esos huequitos vibran al paso del aire y generan entonces cualidades. Por eso son tan importantes los ejercicios de técnica vocal, de resonadores, de respiración, porque de allí entonces surge lo que es una adecuada producción. Vamos entonces a continuar mirando. Listo, vamos entonces a continuar mirando qué es el mal uso y el abuso vocal. Son dos cosas que podemos estar realizando. Una cosa es el mal uso y otra cosa es el abuso vocal. Cuando nosotros hacemos uso inadecuado de nuestras cuerdas vocales, estamos entonces teniendo una mala técnica. Todo abuso vocal, como el mal uso vocal, tiene una característica principal que es el movimiento exagerado de la musculatura. Es cuando trabajamos bajo presión, es cuando trabajamos enfermos de nuestra voz, es cuando trabajamos, gritamos, esforzamos exageradamente nuestra voz para el rendimiento de nuestra profesión. Y un abuso vocal se requiere o se dirige a unas técnicas de higiene inapropiadas. ¿Qué son las técnicas de higiene? Que esos hábitos que nosotros tenemos diariamente están afectando directamente nuestras cuerdas vocales, que generan traumatismos. Ejemplo, cambios bruscos de temperatura, comer demasiado picante, tomar bebidas altamente frías o altamente calientes, ¿sí? Estos hábitos nos generan entonces un abuso vocal. Y el mal uso de la voz es cuando utilizamos exageradamente nuestra voz, cuando no hay periodos de respiración, de relajación, cuando no cuidamos el proceso que estamos teniendo del uso de nuestra voz. Conductas habituales de abuso vocal. Vamos a leerlas y vamos a ir pensando en nuestra conducta diaria, si las tenemos o no las tenemos. Por lo tanto, podemos estar generándonos nosotros mismos una disfonía. Bueno, aquí es importante entender la diferencia entre afonía y disfonía. La afonía es la ausencia total de la voz. Esta se da por cuadros de enfermedad o de patología laringea y también se da por parálisis del nervio facial que va a estar afectando el nervio faríngeo completamente, o sea que va a tener una parálisis de las cuerdas vocales. Recordemos que la voz se produce cuando las vocales se aproximan,
las cuerdas vocales se aproximan y pasa el aire. Cuando ellas están cerradas completamente es cuando estamos comiendo y cuando están abiertas completamente es cuando estamos respirando. Entonces vamos a tener en cuenta estas conductas, a ver cuál de estas seguimos diariamente. Chillar o gritar, vocalizaciones forzadas, hablar excesivamente, carraspear constantemente, toser demasiado, inhalar humo de gases nocivos, una técnica inapropiada, que ahorita vamos a ver cuál es la técnica adecuada, ejercer abusivamente cuando las cuerdas no están en su último estado, cuando estamos resfriados o en los periodos de menstruación en las mujeres que estamos bajo las hormonas, se generan estos problemas. Si usted tiene problemas hormonales, es más factible que tenga problemas de disfonía, porque las hormonas afectan directamente en la producción de la voz. Por eso, cuando los hombres están pasando a una edad madura, se generan los gallitos, ¿cierto? Procesos que a veces el cambio de voz les genera un poco de vergüenza, pero es porque las hormonas están engrosando, están afectando las cuerdas vocales. Muy bien. Utilizar una intensidad vocal elevada al hablar en situaciones de alto nivel de ruido ambiental. Eso es muy común. Tratamos, digamos, en los cultos de barrio, vamos a un culto de barrio y allá entonces hay mucho ruido, hay un bar al frente, y yo allá hago mi culto y predico con un ambiente que está muy contaminado de ruido. Eso hace que yo tenga que elevar mi voz, ¿cierto? Que yo tenga que gritar más, esforzarme más, porque no hay un ambiente adecuado o una amplificación adecuada. Elevaciones de la intensidad a nivel de tensión muscular. Hay mucha tensión a nivel de cuello y hombros. Hay situaciones que generan mucho estrés y cuando tenemos producciones de voz, cuando estamos así estresados, nuestra voz no va a ser adecuada. Y imitar otras voces. Eso también es muy común que haya, sobre todo en los jóvenes, en los predicadores jóvenes, que empiezan a imitar al pastor, que empiezan a imitar a ese predicador que admiran tanto, y si el hermano tiene unas cualidades de voz fuertes, ellos intentan, aunque no tengan las mismas cualidades, de hacer lo mismo. Vamos a ver entonces algunas patologías. Yo quise traerles como una muestrica de lo que puede pasar en nuestra laringe cuando tenemos un mal uso de la voz, ¿sí? Cuando gritamos, cuando no tenemos reposo de nuestra voz, cuando no tenemos la técnica adecuada vocal, y nos pueden presentar estas patologías. La principal y la más común se le llama nódulo. Son los que vemos aquí, este abultamiento aquí que vemos de lado a lado. De lado a lado de las cuerdas vocales, ¿sí? Es la causa más común entre los niños y los adultos. ¿Por qué los niños? Porque los niños gritan mucho. Los niños gritan jugando cuando están en el colegio, además de que el colegio es un ambiente ruidoso bastante alto, entonces ellos deben de expresarse también más fuerte y es muy común en los niños. Es un tejido conectivo, puede estar como decir una callosidad, por así decirlo, eh, en los bordes libres de las cuerdas vocales. Generalmente se da bilateralmente, siempre está a un lado y al otro de la cuerda vocal, porque ahí es donde golpea cuando gritamos, cuando tenemos ese abuso vocal, gritamos, carraspeamos, frotamos bruscamente nuestras cuerdas vocales y se generan estos nódulos.
¿Cómo se diagnostica? El otorrinolaringólogo es quien diagnostica esta patología. Debe hacer una laringoscopia directa y el tratamiento básicamente está en reposo, terapia foniátrica y en algunos casos una microcirugía para quitar los nódulos. Tenemos entonces la siguiente patología, que son los pólipos. También es muy frecuente, vemos aquí uno pequeño y uno grande, a veces se da en un solo lado en una sola cuerda, ¿sí? Se presenta más en adultos que en niños, es un saquito membranoso lleno de líquido condensado. Se produce entonces por el mal uso de la voz. No, casi pues nunca tiene que ver con úlcera o que sea de carácter cancerígeno. Hay varios tipos, pero generalmente se da a un lado de uno de los lados de la cuerda vocal. La sensación más común que reportan los pacientes es que sienten que hay algo ahí, como un taco, como que sienten algo dentro de la garganta que lo hace carraspear constantemente, que lo hace sentir que hay algo allí y que debe o de tomar agua o que debe carraspear. Su tratamiento es quirúrgico. No hay terapia foniátrica para él, se debe de operar. Muy bien, mis queridos hermanos. Quise traerles esas patologías para que podamos entender un poco lo que es una patología laringea, porque a veces, como no la podemos ver, creemos que simplemente es la disfonía, que simplemente es que estoy mal de la garganta y me tomo una agüita y no mejoro, que tengo esa disfonía recurrente, que es día y noche. Siempre tengo la disfonía. Puedes tener una de estas patologías, la sensación de que hay algo que me impide ejercer bien nuestra voz, que yo antes duraba una hora predicando y no pasaba nada, pero ahora desde que empiezo a predicar hasta de una vez aparece la disfonía, siento un sobreesfuerzo. Es muy importante, mis hermanos, que acudamos al médico, al otorrinolaringólogo, para descartar cualquiera de estas dos patologías laringeas. ¿Qué debemos hacer entonces para cuidarnos la voz? Hay unas recomendaciones vitales que las vamos a ver con un video. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta. Mis hermanos, ¿alguna pregunta por aquí? ¿Nada? Calladitos. Están calladitos los hermanos. Bueno, o se fueron a dormir o... Bueno, vamos entonces a compartir un video más que nos va a hablar. Hermano, aprovecho y entonces hago la pregunta. Sí, claro. Bueno, generalmente, como nuestra herramienta de trabajo es toda la parte voz y audición. Por ejemplo, yo ahorita le hice la pregunta. Yo siento, o en el caso mío, que permanece como una sensación de algo en la parte de las cuerdas. Entonces me toca... Carraspean. Y esa acción siento que me está produciendo más irritación, porque es una sensación como o un reflujo, una flema, algo constante, y no tengo gripa. Uh-huh. Entonces
me obliga a hacerlo y siento que me afecta. Entonces, eso es uno. Lo otro, cuando uno generalmente descubre que tiene ya una anomalía, ya sea auditiva o de voz, la recomendación es ir al médico por EPS o ir al médico por ARL, teniendo en cuenta que es nuestra herramienta de trabajo. ¿Qué nos sugiere usted a todo el pastorado presente? Bueno, en cuanto a lo primero, es muy importante descartar de que usted tenga algún nódulo o pólipo que le esté afectando y generando esa sensación de ese carraspeo, ¿sí? Porque no es normal que la mucosa aumente, ¿cierto? Que se sienta como que hay algo, como que hay un moco que está ahí, que hay una flema, que hay algo ahí, no es lo adecuado. Una recomendación rápida así es que empieces a tomar mucha agua. Ahorita lo vamos a ver en el video, pero el agua ayuda a limpiar toda esta parte de lo que es la mucosa y a de pronto que ella sea un poco más suelta, que no genere como que sea nuestra saliva tan espesa. Pero sí es bueno que descartes la existencia de alguna de estas patologías yendo al médico. En cuanto a lo de qué entidad se debe de acudir, yo diría que primero a la EPS, a la EPS. Dependiendo de qué entidad lo atienden más rápido, cómo lo manejan, pero sí es muy importante que no se maneje solo por la ARL, porque debe haber un historial médico. Entonces, es primero acudir al médico general para que empiece el historial y ya a partir de allí, con esa historia clínica que genera el médico general, se lleva a las instancias de la ARL. Si no hay una historia clínica, es más difícil la atención adecuada, pero ahí es como un puente. Te pasan a la ARL y ya por allí se va el debido proceso, pero sí debe haber una historia clínica de consulta para que el ARL pueda determinar que si es algo recurrente, ya que lastimosamente las ARL no mantienen haciéndole pruebas al pastorado o a los profesionales de la voz. No, no es algo como estar en una empresa y está en un ambiente ruidoso y constantemente le están haciendo pruebas auditivas para ver si no pierden la voz por el trabajo, perdón, la audición por el trabajo, sino que es muy difícil determinar si no hay una historia clínica de consulta, de afección, que indique que se está afectando a través de la ejecución del trabajo. Entonces, sí, primero la recomendación es tener una historia clínica. Bueno. Gracias, hermana, muy amable. Ajá, con mucho gusto. Por acá en el chat veo ¿qué es fatiga vocal? La fatiga vocal es la disfonía o la distorsión de la voz que se presenta después de un periodo prolongado de uso de la misma. Entonces, yo amanecí bien, ¿cierto? Empecé, bueno, hice mi oración, me organicé, me fui para la dominical y empecé a cantar. Hay pastores que cantan, que es el pianista, que es el que canta, que es el que dirige, que da los anuncios, que predica, ¿cierto? Ya al final del día, como no tiene una buena técnica vocal, que la vamos a ver enseguida, entonces se genera en él una fatiga vocal. Y la fatiga vocal simplemente es cansancio a nivel de cuerdas, estrés, endurecimiento de los músculos de hombro, cuello y sobre todo la distorsión de las cualidades de su voz, una ronquera, así como se llama
que empezó bien a predicar y en la mitad de la predica ya tiene una disfonía, una ronquera, eso ya da cuenta de que hay fatiga vocal, o sea, hay cansancio de las cuerdas vocales por el mismo ejercicio. Otra pregunta del chat es, este tema, bueno, ya toca ponerse las gafitas. Este tema del cuidado de la voz en pastores jóvenes, ¿usted considera que levantar la voz es sinónimo de que se tiene unción? Bueno, aquí tocamos un nervio con este tema, porque en jóvenes o no se ve más en los jóvenes, el ejercicio de la predicación la ejecutan alzando la voz. En muchos sentidos, en muchas ocasiones, la emotividad de la predicación hace que nosotros alcemos la voz, ¿cierto? Es como en unos momentos álgidos de la predicación, en unos sectores, en unos momentos específicos donde se necesita enfatizar, donde estoy emocionado, donde sí, eso es algo natural, donde uno siente como la autoridad para hacer este tipo de elevaciones de voz. Pero hay predicadores que lo tienen como su uso constante, ¿cierto? Elevar la voz desde el principio hasta el fin. Están leyendo la Biblia. Leamos en capítulo número Efesios 6. Desde que están leyendo, empiezan gritando y así se van toda la predicación. Yo diría que allí es cuando se cree que se puede manejar o que es la unción. Pero realmente yo creo que una predicación, y hay que tener muy en cuenta, lo que nosotros hacemos es llevar el mensaje, que se entienda, que llegue a las personas de forma clara y consistente. Pero el hecho de que lo haga toda una hora a alto volumen no es sinónimo de unción. Es también puede ser un hábito que se está creando en la forma en que yo transmito el mensaje. A medida, algunos hermanos, yo sé que algunos predicadores lo han hecho, lo han escuchado, que empiezan a decir, yo antes gritaba mucho, ya no. Pero es porque es un ejercicio que se tiene dentro del ministerio, se escucha a los que elevan la voz y pueden creer que son sinónimos de unción. Paz, no podemos decir que todo el que alza la voz es porque no tiene unción, sino que simplemente está alzando la voz. No se pueden llegar a los extremos. Yo sí considero que hay momentos en que hay que enfatizar en la predicación, en que hay momentos en que Dios lo lleva a hacer eso, en que la parte emotiva se da y es válido. Entonces, no es que todo el que grita es porque cree que solamente así va a impartir unción, sino que también es importante entender que los maestros de nuestra iglesia, el hermano Eliseo Duarte no gritaba y era un maestro, y no se puede decir que él en su predicación no tenía unción porque tenía un hábito de predicación lineal. Entonces, bueno, no sé si acá el supervisor quisiera ayudarme con esa pregunta, pero esa es mi forma de ver. Una cosa es el hábito, ¿cierto? De la predicación. Amén. Y otra cosa es la... Amén, mi hermana Lisbeth. No, usted tiene razón en lo que está diciendo. No tiene nada que ver la unción con el timbre de la voz. Son dos cosas muy diferentes. El tema de pronto de uno a veces no modular la voz o tener un estilo de predicación
digamos, gritado, más que todo, aparte de ser como culturales, es como copiar una mala forma. A veces influye mucho eso de que el líder, desde que estaba en la iglesia local, el pastor, cuando era un líder local, copió un estilo y se quedó con ese modelo y de pronto no lo ha regulado durante todo su ejercicio. Pero no, la acción del Espíritu Santo no tiene nada que ver con que grite o que hable despacio. Es totalmente, es una cosa diferente a la otra. Excelente, hermana, lo que usted está exponiendo. Bueno, muchas gracias, mi hermano Juan Carlos. Gracias por el apoyo, pues, para esta pregunta, que ya es algo más ministerial, ¿cierto? Pero sí van muy relacionados. Muchas gracias. Aquí la última aporte acá. Bueno, acá hay un aporte a la pregunta que primero por EPS y el médico general lo deriva, según el caso, al especialista de médico, especialista o médico laboral. Así es. Aquí canto y predico todo el tiempo. Debe tener muy buena técnica. ¿Los nódulos y pólipos pueden generar dificultad para respirar? No. No, eso no es un síntoma que está relacionado con este tipo de patologías. Puedes tener un problema respiratorio y puedes tener pólipos. Eso sí puede pasar, ¿sí? Pero que porque tienes nódulos, entonces ya tengas un problema respiratorio, no es un síntoma, pues, de clínico que deriva de estas patologías, porque realmente estos no son tan grandes como para obstruir el paso del aire. Si el pólipo ya crece demasiado, ya se transforma en un carcinoma, que es otro tipo, pues, de patología. Listo. Entonces, si tienes problemas respiratorios, sería muy bueno que acudas al otorrino para determinar, o hacerte una ficha respiratoria para determinar qué patología puede ser. Puede ser de bronquios, de tráquea, ¿cierto? Puede ser, pues, como de otra parte. Mi hermana, ¿qué se recomienda para mejorar la fatiga vocal? Bueno, lo principal que yo recomiendo para la fatiga vocal es el reposo, ¿sí? A veces salimos de la dominical y nos vamos para un centro comercial y allá hablamos y ahí echamos chistes, nos reímos de todo, ¿sí? Y llegamos a casa y llegan más personas y visitas, ¿cierto? Durante todo el día estamos porque reírse también genera un esfuerzo, ¿cierto? Estamos en pro de utilizar nuestra voz. Entonces, no prolongar, solamente el reposo auditivo viene cuando el reposo vocal viene cuando nos dormimos. Entonces, ¿qué recomendamos? Y más para el hermano que dice que es músico, que canta y predica, con mucha mayor razón, debemos de generar unos hábitos en nuestra vida que sean mejores. Ahorita los vamos a ver, los hábitos que deben de mejorar. Dentro de ellos es tener un periodo de guardar silencio total para poder mejorar. Vamos a ver un videíto, mis queridos hermanos, que vamos a estar viendo cómo es la higiene vocal, qué debemos hacer, qué debemos mejorar para que nuestra voz se produzca adecuadamente. ¿Qué es higiene vocal? Son todas aquellas indicaciones que en conjunto facilitan la prevención de los problemas de la voz y que permiten mantener una voz sana a lo largo del tiempo. Asistir al fonoaudiólogo, que es el especialista de la voz, te ayudará a conocer medidas básicas para mantener una voz sana, entrenarla y recuperarla en casos de disfonía. ¿Cómo cuidar mi voz? Aquí te dejamos 3 simples pasos que no debes olvidar. Número 1. Hidratación. Número 2. Control de irritantes. Número 3. Control de fonotrauma. Cuando nos hidratamos, el agua recorre todos los órganos de nuestro cuerpo,
entre ellos la laringe, en la que se encuentran las cuerdas vocales. Numerosos científicos señalan que la ingesta de agua permite que las cuerdas vocales se muevan con mayor facilidad, que sean más flexibles y resistentes. De esta forma, un paso tan sencillo como beber sorbos de agua, distribuidos a lo largo del día, será altamente beneficioso, puesto que te permitirá producir una voz de mejor calidad con menor esfuerzo. ¡Atención! Si consumes medicamentos como antihistamínicos, esteroides nasales, diuréticos, inhaladores para el asma o antidepresivos, es fundamental que te mantengas hidratado, ya que estos poseen un efecto secante sobre los tejidos de tus cuerdas vocales. Los litros de agua que debes consumir diariamente puedes determinarlos en conjunto con un fonoaudiólogo. No obstante, como regla general, se recomienda que consumas 2,5 litros. Ten una botella de agua siempre contigo. Número 2. Control de irritantes. Los irritantes son aquellas sustancias que al ser consumidas pueden irritar tus cuerdas vocales. Algunos de estos son la cafeína, el alcohol, los condimentos y los alimentos fritos, que si bien no irritan directamente tus cuerdas vocales, aumentan la secreción de ácido gástrico y por lo tanto el reflujo. Grandes cantidades de cafeína y el alcohol deshidratan tus cuerdas vocales. Para ir graduando su consumo, te recomendamos disminuir progresivamente su ingesta y beber un vaso de agua por cada taza de café que tomes. Por otro lado, el cigarrillo seca e irrita la mucosa de tus pliegues vocales. La evidencia científica señala que basta un cigarrillo para generar estos efectos. Número 3. Control de fonotrauma. Las conductas fonotraumáticas son todas aquellas acciones que generan una respuesta inflamatoria en las cuerdas vocales. Una de estas es carraspear o toser constantemente. Esto genera que las cuerdas vocales impacten fuertemente entre sí. Es por esto que te recomendamos beber pequeños sorbos de agua, tragar fuerte o realizar una tos lo más suave posible. Hablar en espacios con alto ruido ambiental genera que hables con más esfuerzo. Por ello, prefiere espacios más silenciosos y de esta forma tu voz será percibida con mayor claridad y deberás realizar menos esfuerzo para comunicarte. Hablar o cantar durante tiempos muy prolongados puede generar fatiga vocal. Recuerda descansar tu voz con periodos de silencio de 15 a 20 minutos entre tus quehaceres. Tu voz es parte de tu identidad y también tu herramienta de trabajo. Sin embargo, es frágil y requiere de cuidados especiales para perdurar en el tiempo. Recuerda consultar con un fonoaudiólogo si presentas síntomas de malestar vocal o bien si necesitas entrenar tu voz. Muy bien. Bueno, allí vimos muchas recomendaciones ideales. Estas recomendaciones, mis hermanos, es muy importante que las tengamos en cuenta. Miren que hay unas recomendaciones que son de la vida diaria. Tomar agua es de la vida diaria, no solamente cuando vamos a predicar, sino todo el tiempo para que nos ayude a lubricar nuestras cuerdas vocales. La alimentación es de la vida diaria. Recomendación importante, antes de predicar, antes de cantar, no llenarnos de comida, ¿cierto? Sino tener ni estar completamente con fatiga, de vacío completamente el estómago, sino tener una alimentación balanceada, principalmente los momentos en que vamos a ejercer, pues. Recording stopped. También es muy importante que tengamos en cuenta el reposo auditivo, las idas al médico y la técnica vocal. Ahora es muy fácil adquirir lo que es la técnica vocal a través del internet. Hay muchos canales que nos pueden ayudar. Usted coloca técnica vocal y está compuesta de varios ejercicios. Una es la relajación. Entonces, mover el cuello, ¿cierto? Relajar los músculos de la cara, hacer diversas caras, ¿sí? Para que los músculos se relajen. Recording in progress. El cuello también, estén relajados, estén dispuestos, los hombros. Todos estos ejercicios de relajación ayudan a que los músculos estén en óptimas condiciones para el ejercicio. De allí podemos pasar a los ejercicios de respiración. Hermana Lisbeth, disculpe una preguntita, mi hermana. Mi hermana Lisbeth, ¿qué tan
recomendable de pronto es uno predicando tomar una bebida un tanto caliente, como un té, por ejemplo. ¿Si es bueno o tiene alguna? Bueno, en mi recomendación personal es que la bebida pueda ser un té, puede ser agua, esté siempre al clima. A veces pasan una aromática, ¿cierto? O un tinto, o el agua fría, pero o la aromática la ponen y está demasiado caliente. Estar demasiado caliente irrita también las cuerdas vocales. Entonces, por eso mi recomendación es que puede ser una aromática, pero la dejan lo más tiempo posible que esté medio tibiecita, ¿cierto? Para que, porque cuando nosotros estamos hablando, es lo mismo que estuviéramos haciendo ejercicios. Recuerden que nuestras cuerdas vocales son músculos, la laringe la mueven músculos. Es como si nosotros estuviéramos haciendo un ejercicio, ¿sí? Y le echamos, nosotros llegamos de hacer ejercicio o de una caminata bien larga y de una vez nos metemos a un chorro de agua caliente o de agua fría. No, esperamos a reposarnos, ¿cierto? Para podernos bañar. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros estamos cantando, predicando, nosotros estamos ejercitando nuestras cuerdas vocales. Ellas están calientes, ¿sí me hago entender? Por lo tanto, el líquido que entre va a afectar si es muy caliente o si es muy frío, cualquiera de las dos. Por eso, tibiecito, pero mi recomendación para todos es que sea al clima, sea la aromática al clima o sea el agua al clima. Muchas gracias, mi hermana Lisbeth. Con mucho gusto. Entonces, hablamos de los ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración usted lo debe hacer todos los días para que la capacidad pulmonar sea mayor. Entonces, los ejercicios de respiración siempre deben de hacerse a través de la nariz, respirando por la nariz y expulsando por la boca o también expulsando por la nariz. Siempre deben de hacerse por la nariz porque la nariz fue diseñada por Dios con unas estructuras, unos pelitos, unas cuevas nasales que al pasar el aire por ellas lubrican y limpian el aire y la calientan. No llega directamente. Si respiramos por la boca, ese aire llega directo como viene el ambiente, en el clima del ambiente. Entonces, por eso siempre es importante tomar el aire por la nariz, ¿sí? Lo tomamos por la nariz, tratamos de que llegue a la parte baja de los pulmones y ya se nos fue el tiempo. Entonces, que llegue a la parte baja de los pulmones, podemos hacer una retención de contar, ¿cierto? Tomamos el aire y retenemos 1, 2, 3, 4, 5 y botamos. También podemos hacer ejercicios mecánicos, por ejemplo, tomamos aire y empezamos a decir los días de la semana hasta que se nos agote el aire. También podemos tomar aire y hacer conteos, 1, 2, 3, no muy rápido, ¿sí? Hasta ver hasta cuando, ay, bueno, llegué hasta 20. Entonces la idea es que más adelante llegue hasta 23, 24, 25 para ir conociendo que vamos ampliando nuestra capacidad pulmonar. Los ejercicios como la natación, el patinaje, las caminatas, son ejercicios que ayudan mucho con la respiración. La caminata activa, no en tacones, no que yo camino mucho que porque la casa pastoral está muy lejos de la iglesia, entonces yo voy caminando, no. Es una caminata consciente de que usted va a hacer un ejercicio, donde usted se coloca un atuendo adecuado para hacer ejercicio, cómodo, y donde usted va a tomar respiraciones y va a estar en contacto con la naturaleza, si es posible, para que este ejercicio sea como el catalizador de todo el proceso pulmonar que está realizando. ¿Listo? En internet, en la revista que tenemos del cuidado de la voz a nivel nacional, también encontramos una serie de ejercicios
bien descritos de lo que podemos hacer todos los días. Pero la principal recomendación, mis queridos hermanos, es que oremos por nuestra voz. Que Dios nos ayude a cambiar esos hábitos que estamos teniendo, porque cambiar hábitos no es fácil. Ser disciplinados con algunas cosas no es fácil. Y algunos hábitos diarios nos están perjudicando, ¿sí? La alimentación, ay, es que yo no puedo dejarlo picante, me encanta, pero si eso te está generando a ti un reflujo, eso va a estar quemando tus cuerdas vocales. Si, ay, no, yo no puedo dejar el chicharroncito, pero si el chicharroncito te genera un reflujo, te está quemando tus cuerdas vocales. Y recordemos que nosotros estamos es para cumplir el propósito de Dios. Dice la palabra del Señor que nadie se da contra su propio cuerpo, ¿cierto? Sino que lo cuida, lo protege, ¿cierto? Hace lo necesario, que Dios nos ayude a hacer lo necesario para cuidar nuestra audición, para cuidar nuestra voz, para cuidar nuestro cuerpo y así cumplir la gran comisión. Este hermoso trabajo que Dios nos ha encomendado de ir por todo el mundo y predicar este glorioso evangelio. Así que mis queridos hermanos, yo le doy muchas gracias a Dios por este espacio que tuvimos, donde podemos conversar sobre este tema. Hay mucha tela por cortar, pero estoy a la orden, mis queridos hermanos, si necesitan alguna consulta. La hermana María tiene mi contacto. Con mucho gusto y con todo el respeto, estoy para apoyarles. Necesitan alguna asesoría, para eso estamos. Pero no tengan miedo de ir al médico, no tengan miedo de buscar ayuda, no tengan miedo de ir a las ayudas diagnósticas, a los exámenes, para poder determinar, porque a veces nos pasa algo y sabemos que todo no está como normal, pero nos da de pronto miedo o pereza o no hacemos la diligencia. Pero Dios nos ha llamado a cuidar este templo que Dios nos ha regalado. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y un abrazo para todos. Bueno, qué hermosa enseñanza y como dice la hermana, falta mucho por tratar, pero qué bendición que el Señor haya usado a nuestra hermana Lisbeth, le agradecemos en el nombre de Jesús y por haber aceptado la invitación acá en el distrito 17, que el Señor le siga bendiciendo y guardando, hermana Lisbeth. Bueno, también a nuestros directivos.